Bien, buenas tardes a todos. Hoy es jueves 6 de julio del 2017 y vamos a hablar de los misterios de Shambhala. Nos vamos a inspirar en el libro del mismo título, de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios de Shambhala. Lo que pasa que este estudiante pues no tiene la capacidad intuitiva de captación de la verdad arquetípica que tenía el maestro. Y para mí es el maestro y por lo tanto lo que vamos a hacer es una pequeña interpretación. El año pasado ya hablamos del tema de Shambhala, se dieron 2 charlas sobre el tema de Shambhala y en aquel momento escogí la información que aparecía un poquito, unas páginas, en el libro, que es un monumento que os recomiendo que miréis lo máximo posible, que lo estudiéis, tiene unas 500 páginas nada más, que se llama Los rayos y las iniciaciones. Es un libro para de cabecera, es un libro que tengo ganas de cogerlo un día, de trabajar con él, y será cuando acabemos, en la próxima encarnación, acabemos con Magia Blanca, porque algún día acabaremos. Os recuerdo que el día 23 estamos aquí convocados a Magia Blanca. 23, ¿no? 18. 23, 18 no puede ser, es un domingo. Sí. 23. Claro. Y luego tenemos el 24 de septiembre, si no aparece nadie que nos alquila la sala, nos da dinero, entonces lo cambiaríamos. Pero bueno, bien, vamos a hablar de los misterios de Shambhala. A ver, él le llama, Vicente le dice al libro este, que es un libro que os tengo que decir que tiene una profundidad tan grande, como, bueno, los misterios del yoga, el tratado sobre los ángeles y muy especialmente este libro tan querido para nosotros, que es el libro de Introducción al Agni Yoga. Ese libro de Introducción al Agni Yoga, como lo estamos tratando en el curso de los martes, hay que decir que ya nos ha dado unas cuantas revelaciones muy profundas. Y es muy curioso que Vicente, en el tema de la introducción a este libro, Los misterios del yoga, habla también del libro Introducción al Agni Yoga. Y bien, digo los misterios del yoga, en los misterios de Shambhala habla también de la introducción al Agni Yoga. Él le llama misterios, pero cuidado, la palabra misterios le tenemos que quitar esa connotación peyorativa que en las últimas décadas ha transmitido el mundo del espectáculo, de la televisión, del cine. No se trata de ese tipo de misterios. Se refiere a los misterios de la antigüedad, los misterios eleusinos iniciáticos, es decir, es un misterio en tanto y en cuanto no he tenido la posibilidad real como estudiante, como candidato a la iniciación, es decir, como candidato a la prueba suprema de admisión en la logia, no he tenido la oportunidad de revelar lo que se esconde detrás de los símbolos. Por lo tanto, todavía los símbolos para mí son un misterio. Y hay que decir que tanto para este estudiante como para la gran mayoría de estudiantes de esoterismo de la Tierra, Shambhala se nos presenta como un auténtico enigma. A Shambhala se la conoce desde la más remota antigüedad como el dorado, la tierra de la eterna primavera, donde la voluntad de Dios está conocida, la casa del Padre, se le conoce como el hogar del Señor del mundo, del Rey del mundo, el país del Preste Juan, ¿qué más? Shangri-La, etcétera, 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 etcétera. Y estos nombres lo único que intentan decir es que hay un lugar, una conciencia que vive en el planeta Tierra que es atemporal y que en el fondo está regiendo los destinos de este planeta. Por lo tanto, hay que entender que desde Shambhala se está dirigiendo a toda la manifestación de conciencia que supone la manifestación del Logos. Teniendo en cuenta que esto hay que matizarlo, porque igual hay una idea creacionista y determinista desde arriba, y eso es relativamente cierto y bastante falso también al mismo tiempo. Me explico. Hay un arquetipo que lo genera el propio Logos, que lo proyecta. Hay un llamado invocativo y hay una respuesta. Esa respuesta, nosotros formamos parte de la misma. Por lo tanto, lo que nos sucede a nosotros en el devenir de nuestra expresión de conciencia nos corresponde en exclusiva a nosotros. No le corresponde al Logos. Por lo tanto, criticar al Logos y decirle que las condiciones las creó él y como él no es sagrado, nosotros tenemos los problemas que tenemos. Hay que decir que, aparte de una mezquindad, no es completamente cierto.
Estamos en un planeta que es como es, hay un logos que es como es, pero no podemos ni imaginar cómo es el logos. De hecho, el gran error, por ejemplo, de los cultos paganos fue poner una imagen a la divinidad. Se pone un triángulo y la gente no acaba de entender en estos tiempos qué significa. Significa el arquetipo de la luz, el amor y la voluntad al bien. Y hay un ojo en el centro. Hoy en día se ha pervertido tanto la enseñanza, sobre todo desde que aparece Internet, todo el mundo se cree con derecho a emitir una tesis doctoral sin tener la base esotérica y sobre todo sin tener la experiencia de la meditación y de la reflexión. No olvidemos una cosa, los que nos han precedido no estaban tan equivocados. No creamos que porque tenemos una inteligencia muy clara que se manifiesta de manera pragmática a través de Internet, de la red de redes, tenemos más sabiduría que hace 50, 100 o 2000 años. Es mentira. Tenemos más información, pero nos falta un punto de ponderación muy claro que sería el análisis y la reflexión. E Internet, os tengo que decir, bueno, lo sabéis vosotros, que no es precisamente un campo de reflexión. Es un campo donde se sueltan demasiadas cosas, donde hay pocos espacios serios de debate abiertos y sí que hay muchos grupos que trabajan a nivel cerrado. Y además, un grupo en Internet, uno mismo, cuando ve que uno de los miembros no está a la altura, lo elimina y punto. Es lo mejor que tiene Internet en este sentido. Y no queremos decir con esto que nos quitemos la gente que da problemas, no. La gente que no ha alcanzado determinado nivel de expansión, ciertos debates, no tiene por qué participar. Yo no me veo participando en un debate sobre fútbol, ni sobre los alineamientos del Real Madrid o del Barça. Por lo tanto, no entiendo cómo gente profana que no entiende del tema esotérico se pone a opinar de Shambhala o de otros temas esotéricos con una ligereza que francamente me asombra. Y todo porque han leído 4 articulitos por aquí, han hecho la conexión que han querido hacer y supuestamente están guiados por un maestro. Tengo que decir que eso no es así. Entonces, él le llama Misterios de Shambhala con un profundísimo respeto, indicando lo complejo que es acercarse a él. Y en el prólogo del libro, que os recomiendo que leáis, además es un libro que es gratuito, la Asociación Vicente Beltrán ha hecho algo maravilloso. No ha quitado ni un punto ni una coma de la obra de Vicente y encima la ha puesto online. Tú te lo puedes imprimir o lo puedes llevar en la tablet. Y es lo más acuariano que se ha podido hacer para un mensaje netamente acuariano como fue el Ministerio Público de Vicente. Toda la obra suya, prácticamente desde aquel momento que algún discípulo se dio cuenta que tenía que grabarla y ponerla guardarla para el futuro, se empezó a trabajar de una manera acuariana que afortunadamente todavía persiste en el día de hoy. Y es un honor tener un servidor donde, si quieres, colaboras económicamente, si no, no quieres, te puedes descargar los libros y las conferencias. A partir de ahí se han hecho trabajos muy importantes, hay comentarios, hay estudios, ese es el trabajo que tenemos que hacer los estudiantes. Pero la obra del maestro ha de permanecer impoluta. No añadamos a los textos de Vicente ni del tibetano cosas que no dijeron. Ahora, tenemos todo el derecho del mundo a hacer una interpretación, que es lo que este estudiante os va a hacer en este curso. Oficialmente tenemos 8 sesiones y vamos a intentar son 15 capítulos o 16 lo que tiene el libro, y vamos a intentar dar una pequeña idea aproximada de lo que realmente es Shambhala. Vicente ya nos advierte desde el principio que la intuición es la guía que nos va a servir para descubrir el mundo arquetípico de Shambhala. Para empezar, no está en el plano físico. Por lo tanto, no nos vayamos al desierto del Gobi, como la tradición dice, porque no lo vamos a encontrar. Ni lo vamos a encontrar al lado del lago Baikal, ni en la cima de los Andes, ni tampoco de los Himalayas. Yo os digo esto. ¿Os puedo decir por dónde está una de las entradas que conozco? Pues lo podré decir abiertamente. Igual fuera de grabación, ya lo he dicho muchas veces aquí, ¿dónde está? Pero esa es mi percepción. Esa idea de que está allá, si es una conciencia temporal, ¿qué creéis? ¿Que va a estar en el desierto del Gobi? Sucede que el desierto del Gobi es una zona que se ve que no ha cambiado desde que Sanat Kumara vino a la Tierra. Geológicamente no ha cambiado. Por lo tanto, se dan las condiciones para que exista un punto neutro etérico en el interior que pueda sustentar esa energía y a esas grandes entidades. No olvidemos que ¿dónde creemos que están? Están por debajo del nivel físico, es decir, en materia etérica. Por lo tanto, no vayamos a ver un gran palacio fuera, porque igual nos vamos a llevar un chasco. Hay otra cosa que es muy interesante respecto a Shambhala.
los famosos asuras, los famosos agentes protectores que guardan las puertas. A ver, hay un mantra que te lo tienen que dar en una iniciación determinada, y utilizando ese mantra, empleándolo delante de esos grandes servidores, esos grandes ángeles que guardan las puertas de Shambhala, cuando lo entonas automáticamente se apartan, la puerta se abre y tú puedes ir. Pero eso es consecuencia del nivel de conciencia alcanzado. Y cuidado, porque esos mantras en las manos de alguien que no tiene un nivel definido no dan ningún resultado, ¿eh? Es como tener una clave, la clave es personal para ti. Solamente que el que tiene una gran iniciación se da cuenta que es la misma, pero como uno no puede evocar lo que no lleva dentro y lo que no comparte, la clave que le han dado, es decir, el mantra que le han dado o que ha oído, no le sirve absolutamente para nada. Continúo. La fuente de información procede del libro Los Misterios del Yoga, obra, como os he dicho, que está precisamente en la asociación Vicente Beltrán Anglada.org, podéis clicar y ahí la tenéis. En la presentación e interpretación corre a cargo de este estudiante, el socio número 1451 de la Asociación de Amigos de la India. Y para mí, tengo que decir una cosa, supone un gran reto y sobre todo, un homenaje al maestro. Porque del maestro hemos aprendido esto, unidos en el trabajo uno. ¿Y el trabajo uno qué es? A ver, ¿quién puede decir abiertamente en qué consiste el trabajo uno? Tiene que ver con el primer rayo. Si Shambhala representa el primer rayo, por lo tanto, estamos hablando del arquetipo. Unidos en el trabajo, en el proceso de manifestación del arquetipo de la voluntad al bien. Ahí sí que me sumo, a ese trabajo me sumo. Y os convido a todos vosotros que estáis hoy aquí amablemente a que participéis de ese proyecto. En la medida en que nos acerquemos a la síntesis, al trabajo uno, a la verdadera esencia de manifestación logoica, el propósito, el primer rayo, empezaremos a comprender lo que significa Shambhala, el papel que desempeña la humanidad, el papel que realiza Sanat Kumara y la razón de ser de la evolución. No olvidemos que estamos en un planeta muy multiforme, poliédrico, complejo, etcétera, etcétera, que no somos los únicos, que nos creemos los señores de todo y los humanos somos uno más. Para la conciencia de Shambhala somos uno más. Entonces, partamos de la premisa de unidos en el trabajo uno, porque va a ser la mejor manera de entender un poco lo que esconde Shambhala. Es muy divertido, ya veréis. Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Bien, pero aquí empezamos con el primer problema. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Porque si salimos a preguntar a la calle, la gente lo va a asociar con los cultos conocidos, ortodoxos, que todas de los grandes libros, de los grandes mensajeros de Vishnu, en un momento de la historia, y que para cada cultura han dado una visión parecida, matizable, de lo que es el logos, lo que es el Dios, y de cómo debemos encaminarnos hacia su presencia. Es decir, una religión en el fondo lo que te prepara es para acercarte a la esencia. Lo que pasa es que la religión no te dice que tú a Dios no vas a contactar con Él. No te lo puedo decir porque no es una escuela esotérica. Sí que te va a decir abiertamente que te vayas a Dios, porque por ese camino vas a desarrollar el alma. Vas a acercarte al alma, que ya es bastante. Lástima que los feligreses, hay que decirlo, no siempre sean conscientes del tema. El otro día tocamos en el otro curso el tema de los evangelios, el tema de las buenas nuevas, tanto en la religión cristiana como en la religión musulmana, como en la budista, la sintoísta, la hinduista, la de los mayas, etcétera, etcétera. Todas las religiones han tenido textos sagrados que son textos encriptados, que nunca, os lo digo así de rotundo, se deben de interpretar al pie de la letra. Si interpretamos la Génesis, según los judíos, de la creación del mundo, tenemos, para la inteligencia del hombre de hoy, de la conciencia humana de estos tiempos, tenemos un auténtico disparate. Porque si decimos que los días los asociamos a lo que entendemos por una revolución de la Tierra, un giro de la Tierra, evidentemente no funcionan las cosas. Incluso hablando del arquetipo de la revolución lunar, que son unos 27-28 días, y si hablamos del arquetipo de la revolución solar, son 365 días terrestres.
Decimos, no, es que todos son cadenas de 7, el 7, no asociemos el 7 a revoluciones de 365 días exactos. Entendamos que el periodo que hay entre el planteamiento y la manifestación equivale a un 7, porque el 7 representa el número correcto de la divinidad. Es el propósito, a través de una etapa intermedia muy potente que olvidamos siempre, que es la cuarta etapa, acabamos concluyéndola con la manifestación. Es decir, hemos vuelto a la casa del Padre, pero con el trabajo realizado. Es lo mismo que la cuarta iniciación y el mito de Piscis. El primero lo plantea, el cuarto lo va ponderando, y cuando alcanzamos el punto séptimo, lo hemos materializado completamente. Por lo tanto, para entender el tema de Shambhala, hemos de haber hecho esa pequeña catarsis individual, porque de lo contrario, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues con un problema añadido, más información, más tecnicismos de algo que es muy abstracto y que solamente la intuición nos puede revelar. Entonces, ¿qué hay que recomendar? Leer entre líneas, coger el texto de Vicente, reflexionar sobre este texto y extraer la propia conclusión. Y así seguramente tendremos una idea más aproximada de lo que es Shambhala. Para empezar, nos dice Vicente en el prólogo, es un estado de conciencia del logos planetario. Claro. Y la humanidad es otro estado de conciencia del logos planetario. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. La humanidad representa un chakra para el logos planetario. ¿Qué chakra, por cierto? Sí. Entonces entendamos una cosa. Él necesita expresarse, ¿verdad que sí? Él tiene un tercer rayo. Nosotros tenemos un cuarto, pero ese chakra hemos de utilizar el verbo creador para construir, porque él construye de manera arquetípica, pero los humanos lo acabamos materializando. Él mantiene la estructura para que seamos nosotros los agentes constructores. Él está detrás, él es el gran constructor, evidentemente que sí, pero resulta que el gran constructor me ha preparado el campo para que yo me construya mi destino. Lo que sucede es que yo me he construido mi destino a base de ir dudando de la existencia del logos planetario y no entendiendo lo que significa estado de conciencia. Menos aún puedo entender lo que es la voluntad de Dios cuando no conozco lo que es la voluntad como alma que puedo expresar. Es más, me atrevería a decir que hay una grandísima parte de la humanidad que desconoce por completo la posibilidad real y rotunda de manifestar voluntad a nivel de personalidad. Y se sabe que aquellos seres, aquellos ciudadanos que no tienen suficiente inteligencia pero que tienen voluntad, acaban consiguiendo todo lo que se proponen. Por lo tanto, si uno entiende lo que es la voluntad personal y ha detectado un poco de la voluntad al bien o de la buena voluntad primero, evidentemente, que es una octava inferior de lo que es el verdadero amor, evidentemente puede llegar a entender a la larga, a través de la experiencia y basándose en los frutos de la propia experiencia, no de la lectura y del estudio, puede entender que Shambhala es un estado de conciencia del logos planetario. ¿Y cuál es el centro cardíaco del logos, de su conciencia? La jerarquía. El logos se manifiesta a través de un triángulo. Shambhala, la jerarquía y la humanidad. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo mismo que el triángulo mágico. Donde está Buda nos ponemos nosotros, donde está el espíritu de la paz ponemos a la jerarquía y donde está el avatar de síntesis ponemos a Shambhala, porque resulta que es la analogía correcta. Pero es que nosotros tenemos tres átomos permanentes. Del átmico no tenemos ni idea de lo que es. El búdico empezamos a entenderlo un poco y del manásico sabemos a lo mejor de sobras ya lo que significa. Se tratará de simplificar el proceso y entender que la conciencia arquetípica que representa Shambhala, si miramos dentro de nosotros, hay algo que empieza a moverse y nos habla de una conciencia atemporal por encima de la idea que tenemos del mundo de la jerarquía. Hoy en día estamos abocados todos a desarrollar el segundo aspecto. A todo el mundo le interesa el tema del corazón, pero no nos engañemos, porque el tema del corazón, del chakra cardíaco, no es tanto el tema del segundo rayo, que es la razón pura, el plano búdico, es decir, el subplano búdico del plano físico cósmico, para matizar. Ya que trabajamos esotéricamente, el quinto rayo tiene que estar aquí y hemos de matizar todas las afirmaciones, porque de lo contrario lo vamos a dejar caer como en un saco que todo cabe y realmente no es así.
Entendamos entonces que para manifestar esa conciencia hemos de haber despertado algo más que el corazón. El corazón nos trae intuición, y si la intuición funciona, acordaos de los chakras, que en el centro coronario tenemos un duplicado del centro cardíaco, ¿verdad? Y ese centro cardíaco se parece mucho a los 12 pétalos de lo que es el loto goico, el cuerpo causal. Por lo tanto, hay una afinidad. Donde está el asiento del alma no es tanto el corazón, no, está en el centro coronario y glándula pineal. Esto debe quedar más claro. Por lo tanto, si se produce ese fenómeno, tenemos ya una idea clara de cuál es el propósito del logos. Que en el fondo, cuando despertemos internamente de verdad y cuando tengamos, por ejemplo, una expansión de conciencia tipo subida a la montaña, una transfiguración, nos vamos a dar cuenta que nuestro propósito en la vida, salvando las distancias, es el mismo que tiene el logos. Porque una de las cosas que hay que aprender con el tema de Shambhala es a trabajar aún más con analogía y entender aquello que nos decía el Kybalión, como es arriba es abajo, ¿no? El universo es mental, ¿verdad que sí? Nosotros somos mentales. ¿Por qué? Porque lo que nos sucede es la proyección de nuestro átomo manásico permanente. A eso le llamamos ley del karma, le llamamos como nos venga en gana. Y es verdad que nos hemos creado la realidad psicológica en la que vivimos. Él también se la creó. Pero ahora que estamos en el camino de retorno y somos más conscientes de este centro de conciencia, hemos de empezar a trabajar con otro tipo de energía. Y para trabajar y acercarnos a comprender a Shambhala, ya no nos vale la energía manásica. Tiene que ser la energía de la intuición, la búdica. ¿Qué forma tenemos? Pues la ley de analogía. Como es arriba, es abajo, que luego el gran Sócrates, el gran picador de piedra, nos dijo cómo teníamos que hacer. Era picapedrero el padre, y de ahí viene el nombre Sócrates, picapedrero. Es decir, coger un pensamiento y desmenuzarlo. Y él lo hizo de maravilla. Tanto es así que se ganó tantos enemigos que al final le dijeron, mira, mejor que te vas de aquí y nos dejas en paz. ¿Conocéis la validez del método socrático? ¿Os ha podido revelar la conciencia y ensancharla? El método socrático de preguntas y respuestas, pero en sistema ascendente, Cuando se hace una pregunta, cuando hay un grupo, si empieza uno a hablar y él ha subido el listón muy alto, que no venga otro bajando para abajo, Nunca hay que desandar el camino andado. Hay que ir hacia arriba. Si uno no tiene nada que aportar, se calla. ¿Veis cómo funciona el método? Y con eso establecemos sinapsis y vamos ensanchando nuestro campo de percepción. Todo está contenido dentro de Shambhala, reinos, razas, hombres y la totalidad de los seres humanos, seres vivientes. Me dijo el maestro, solo deberás esforzarte en hacer conciencia de esta verdad mientras estés meditando o escribiendo. ¿Somos conscientes de que todo está dentro de Shambhala y que nosotros, emulando a Shambhala, acabaremos integrando todo lo manifestado? Porque aquí nos está hablando del arquetipo de la meta que tenemos. Un iniciado, ojo, que la tercera puede que esté todavía encarnaciones vista, pero tendremos que pasar por la prueba, No nos vamos a saltar ninguna norma. Esto de que algunos dicen, no, es que eso ya la jerarquía ya no se estila. Ahora se puede cobrar por la enseñanza porque los maestros lo han dicho. Eso es mentira. Eso es mentira. Ahora bien, este proceso no lo han cambiado. Que nosotros no tengamos el valor de enfrentar el tema de las disciplinas, de los sacrificios, y que esas palabras nos hablen del pasado, bueno, lo puedo aceptar, pero el trabajo hay que hacerlo, Puedo aceptar que hay gente que la palabra disciplina le suene al franquismo, la palabra sacrificio, que es aplicación de la voluntad, o hacer sagrado toda la obra, le suene al pasado, a Piscis, pero hay una cosa que no podemos olvidar, el trabajo hay que hacerlo igualmente. No por mucho decretar y ponerte la pared llena de papelitos, no tengo karma y no existe el karma y soy divino y tengo una iniciación, lo digo abiertamente, no por eso vamos a conseguir movilizar las energías involutivas de la forma. No olvidemos que todavía como conciencias no nos expresamos plenamente en los vehículos karmáticos. Por lo tanto, si no nos manifestamos plenamente como en los vehículos karmáticos, ¿cómo pretendemos acercarnos a la casa del Padre sin haber hecho los deberes? Si los deberes empiezan por uno mismo, cuando un iniciado ha hecho el trabajo, y teniendo en cuenta una cosa, tendrían que ser iniciados de más de una quinta iniciación, que son los que tienen contacto con Shambhala. Y allí no se va a hacer turismo, allí se va con un propósito específico. De línea de rayo,
Y sabéis que a esos niveles el rayo es la línea, el rayo monádico. No es de la conciencia, del alma, porque ya no existe. Es una octava superior. Por lo tanto, o entendamos una cosa, un iniciado, como un discípulo en su momento, solamente responde al propósito. Y teniendo en la ley de economía, es decir, la exquisitez a la hora de utilizar los medios disponibles, pero bueno, de una austeridad increíble, que seguramente que nos costaría mucho de entender. Antes de hacer una cosa, una gestión, no digo que se lo piensen 10 veces, no, porque no es su trabajo, pero saben muy bien cómo hacerlo para no malgastar la energía del depósito general y tener una eficacia absoluta. Algo que los humanos todavía no tenemos. Bueno, estamos aprendiendo. Lo demás, le dijo el maestro a Vicente, como es de ley, vendrá por añadidura. Todo está contenido dentro de Shambhala. Los reinos, las razas, los seres humanos. Hay que decir una cosa, la palabra raza solamente existe en la filosofía esotérica, o en la teosofía. Para los antropólogos no existen las razas, ahora, en el pasado sí, ahora no. Tiene una visión holística más integrada, eso hay que reconocerlo. Pero nosotros, cuando hablamos de razas, no nos fijamos en el aspecto externo, es el aspecto interno lo que nos interesa. Somos esoteristas, no somos especialistas en algo concreto. Para eso están las ciencias positivas. Nosotros trabajamos de otra manera. ¿Que no nos quieren comprender? No os preocupéis, no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, entendamos que si dentro de Shambhala está todo eso, ¿qué tenemos dentro de nuestra conciencia? ¿Qué podemos ofrecer al mundo de integración si hemos aprendido esto? Hemos aprendido algo importante, ¿no? Si tuviéramos una mínima parte de este trabajo realizado, este mundo sería completamente distinto. Porque los conflictos que se dan en la humanidad y los problemas de la humanidad vienen de no entender que tanto los reinos de la naturaleza, los diferentes estados de conciencia de los seres humanos, que son las razas, y la totalidad de los seres que viven, el reino vegetal en concreto y el animal, todo forma parte de un propósito. Y el propósito es enseñarle al ser humano, es decir, el que primeramente fue mineral, mónada, fue después vegetal, después animal, y se individualizó como mónada triádica en el reino humano, decir que gracias a todo eso, él puede ser consciente del logos y de lo que tiene delante. Por lo tanto, luego veremos las analogías, porque son muy divertidas, más adelante, veremos que el estado humano es plenamente envidiable, porque nos permite ver lo que hay debajo y nos permite percibir lo que hay arriba. Y lo que nos está sugiriendo las palabras del maestro de Vicente, al propio Vicente en su momento, y él a nosotros con el libro, es que nos demos cuenta que ahí en ese punto neutro radica todo. Es cuestión de que tengamos en nuestra vida puntos neutros, pero un punto neutro activo, no irreal, activo, en el cual podamos vivir. ¿Continúo? Recuerda que te estás preparando para escribir sobre Shambhala desde hace mucho tiempo, muchas vidas. Probablemente hay que decir que como yo escuché hace años, Vicente en una encarnación anterior fue el filósofo Jean-Jacques Rousseau, el del contrato social y el del Emile, es probable que ese tratado del Emilio, que son todo analogías, discursos, es coger a un niño y ponerlo en contacto con la naturaleza, y a través de las preguntas y respuestas, resumo muchísimo, el niño va desarrollando su conciencia. Es un mito, es el mito del alma humana en el planeta Tierra. Es muy probable que fuera él, no lo sabemos, yo no lo sé. A mí se me dijo que lo leyera, y además me lo dijo ella, su esposa. Leonor me dijo que leyera el contrato social en casa de Erika, y el otro libro igual. Entonces cabe entender que a ella también se lo dijo. Yo el contrato social ya lo habíamos leído en la forma de época política, pero que verdaderamente puede ser que es verdad. Él no dijo nada, que yo sepa, no, si lo dijo alguna vez no lo sé, pero da igual, no importa. Lo importante, no es gratuito que volviera a Ginebra, era ginebrino. Dice, así pues, terminó el maestro, no te preocupes demasiado por este nuevo trabajo sufrido, pero ten cuidadosamente en cuenta la clave mística que hay que pulsar para poder penetrar en Shambhala. ¿Qué clave mística puede ser esta? El conocimiento de algún mantra, el silencio interior, la analogía, la serena expectación. ¿Cómo podemos entrar por la puerta de Shambhala? ¿Cómo los devas, los grandes asuras, los grandes mahadevas que vigilan las puertas, los guardianes, nos pueden abrir la puerta diciendo que
Un mantra